del nuevo comienzo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De nuestro nuevo comienzo. Ahora, para tener un nuevo comienzo tenemos que fortalecer nuestra fe. Que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea madura. Que nuestra fe la tengamos, la pongamos a trabajar. ¿Cuántos saben que la fe sin riesgo no es fe? ¿Qué hablas, José? Sí, tenemos que tener en la fe riesgos de que suceda o no suceda las cosas. Nos tenemos que arriesgar para creerle a Dios. Y arriesgarnos implica tener fe. Si no, no es fe. O sea, no es fe cuando ya tenemos las cosas, ¿cierto? Fe es cuando no tenemos las cosas y las deseamos. Y para eso tiene que haber un riesgo. Y hoy Dios nos quiere hablar acerca de esa fe. Y tenemos que tener una fe viva, una fe de riesgos. Y por eso le puse: la fe sin riesgos no es fe. Ahora, toda nuestra vida depende de la fe. ¿Y de la fe en quién? En Dios, ¿cierto? Ahora, Jairo tuvo que tener fe en Dios, en Jesús, para que sanara a su hija, ¿cierto? Él se arriesgó. Primero, a que Jesús no quisiera ir a su casa. Él se arriesgó a que su hija no fuera levantada, ¿cierto? Los paralíticos, los 4 amigos de los paralíticos se arriesgaron a llevar al paralítico, ¿cierto? A donde estaba Jesús. Se arriesgaron a hacer un hoyo en el techo para bajar al paralítico para que fuera sanado. Eso es riesgo, ¿cierto? La mujer que llevaba 12 años, enferma de flujo de sangre, ella se arriesgó, ¿cierto? Primeramente se tuvo que acercar donde no se podía acercar. Ella estaba apartada, no se podía acercar ahí porque tenía una enfermedad que era un flujo de sangre. Ella se arriesgó a acercársela a Jesús para que fuera sanada. Y de ese riesgo vamos a hablar nosotros, el que tenemos que tener. Acompáñenme a Mateo 9, del 27 al 30, vamos a leer. Mateo 9, versículo 27 al 30. Dice así: pasando Jesús de ahí, ¿le siguieron qué? Ahora pregunta: ¿cómo le iban a seguir los ciegos si eran ciegos? Contéstame. ¿Cómo? ¿Cómo un ciego va a seguir a alguien? Mateo 9, versículos del 27 al 30. Dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa vieron a los ciegos, vieron a él los ciegos. ¿Cómo? Y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: ¿conforme a qué? Conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron ¿qué? Abiertos. Me llama mucho la atención aquí. 2 ciegos siguiendo a Jesús. Y lo que me impacta es: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Cuántos necesitan un milagro el día de hoy? Amén. Hoy Jesús les pregunta: ¿creen que puedo hacer esto? Amén. Sí. Jesús les contesta: conforme a vuestra fe se ha hecho. Ahora, en este pequeño pasaje está lleno de enseñanzas muy poderosas acerca de cómo podemos poner nuestra fe en acción. Primero, los ciegos llamaron a Jesús ¿cómo? Hijo de David. ¿Qué significa eso? Que ellos tenían la certeza que Jesús era el Mesías, el que se hablaba en el Antiguo Testamento. No lo habían visto, eran ciegos. Pero ¿cómo sabían que Jesús era el que iba caminando por ahí? Que le empezaban a gritar: ¡eh, hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¿Cómo supieron que era Jesús el que iba ahí?
Si eran ciegos. ¿Escucharon? Ahora yo me imagino, o sea, Jesús estaba haciendo milagros tras milagros tras milagros, ¿cierto? O sea, el alboroto estaba al 100. Ahora yo me imagino que Jesús iba con una buena cantidad de personas. Y con una cantidad de personas hay mucho que alboroto, ¿cierto? O sea, el chisme se desparrama rápido. Habían dicho, Jesús va a pasar por aquí. Que le dijo al otro ciego, pues vámonos a esperar a Jesús. Es el único que nos puede sanar. Pero ellos tenían la certeza que era el Mesías, que era la descendencia de David. Segunda cosa que podemos mirar aquí, Jesús los hizo esperar. Jesús no los sanó al instante cuando se encontraron con Jesús. Los hizo que los siguieran a la casa donde iba a estar Jesús. ¿Cómo llegarían para allá? ¿Quién sabe? Pero llegaron. Y eso es lo importante, que llegaron, ¿cierto? La fe incluye saber esperar. Saber esperar y seguir a Jesús. Eso es fe. Ahora, qué suave haber sido para los ciegos, ¿no? Cuando se enfrentaban con Jesús. Y cuando le gritaron, hijo de David, ten misericordia de mí. Que Jesús se les fuera acercado, fuera orado por ellos y les fue dado la vista. Pero no fue así. Ellos lo tuvieron que seguir. Tercer punto. Los ciegos corrieron el riesgo. Ellos se arriesgaron a que no fueran sanos. ¿Quién les garantizaba a ellos que Jesús no los iba a sanar? O sea, se arriesgaron, ¿cierto? ¿Y a qué se arriesga muchas veces uno cuando le cree a Jesús? Dijeron, hacer el ridículo tal vez, ¿cierto? Ahora, ¿qué garantía tenía que Jesús los iba a sanar? La fe implica siempre correr riesgos. ¿Cuántos tienen fe? 2. ¿Cuántos tienen fe? 4. ¿Cuántos tienen fe? La fe se ocupa de tener riesgos. Y uno de los riesgos es creer. Creer que Dios lo va a hacer. Pero nuestra fe necesita crecer. Como cuando va al gimnasio, empieza a crecer, ¿cierto? El músculo. O sea, no tarda, no crece de un día para otro, ¿o sí? No va un día al gimnasio y ya sale como el Arnold, así fuerte, ¿verdad que no? No. Pero tiene que hacer por tiempo. La fe es igual, se tiene que ejercer, tiene que ir creciendo. ¿Y cómo va a ir creciendo? Creyéndole a Dios, poniéndolo en práctica lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Cuarta cosa, ellos tuvieron que contestar esa importante pregunta que Jesús les dijo. ¿Creen que puedo hacer esto? En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo, ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Esa es la misma pregunta para nosotros hoy en día que nos hace el Señor. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí. Amén. Tiene que ser esa certeza tenemos que arriesgarnos a creerle a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Sí, Señor. Sí creemos que tú nos puedes dar nuestra vista. Aquí Jesús deja un gran principio. Cuando dice, conforme a vuestra fe, se ha hecho. Ahora, muchos de los milagros que estamos esperando nosotros no suceden, no porque Dios no quiera que sucedan, porque lamentablemente no le estamos creyendo a Dios que Él lo puede hacer. Y conforme a vuestra fe, se ha hecho. Si no hay fe, no va a suceder. Por más que lo intentemos, no va a suceder. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Los milagros van a llegar conforme a la verdad que nosotros le creamos a Dios. Puedes decir, José, yo no estoy ciego. Tal vez no estamos ciegos físicamente, pero estamos ciegos, ¿qué? Espiritualmente. ¿Qué diferencia tiene un ciego que no ve físicamente a un ciego espiritual? Estamos igual, ¿cierto? No hay ninguna diferencia.
Lo espiritual, lo espiritual se debe de trabajar. Creerle a Dios. Y lo único que yo sí sé que el Señor quiere empezar a sanarte de ese dolor que hay en nuestro corazón. Él quiere sanar. Y aún para eso necesitamos tener fe. Ay, Señor, ¿cómo lo vas a hacer si es muy imposible? Es tanto el dolor que traigo que no creo que me lo puedas sanar. Es tanto el tiempo, tantos años que llevo con este dolor. No creo. Para eso se necesita también tener fe. Para sanar esa herida. Llámese de rechazo, de abandono, de abuso, de crítica, de enojo, de rencor, de temor, de soledad, de resentimiento, etcétera, etcétera. Mire el libro de Esperanza, todo lo que hay ahí. Vengan a las clases. Los invito. Conforme a vuestra fe sea hecha. La fe implica riesgos y espera. ¿Qué dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que dice, de lo que no se ve. No dice de lo que se ve, de lo que no miramos. La certeza de lo que se espera. La fe es para aquello que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando hoy en día? ¿Cómo? ¿Nadie está esperando algo hoy en día? Sí. Se necesita fe. Tenemos la esperanza. Tenemos los ojos puestos en Jesús, ¿cierto? Como esos ciegos tuvieron que esperar hasta llegar a la casa para recibir su milagro. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. ¿A cuánto les gusta esperar? A nadie, ¿cierto? A nadie nos gusta esperar. Y a veces ahí donde dijera mi compañero el Chapulín Colorado, ahí está el detalle. Porque a nosotros no nos gusta esperar. Queremos las respuestas al instante. Queremos que Dios nos sane al instante. Pero tenemos que saber esperar, y eso incluye parte de nuestra fe también. Hasta para eso tenemos que tener fe. Hasta para esperar. Y eso es lo que me encanta de Dios. Dios promete muchas cosas a cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero nunca te dice cuándo te las va a dar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a esperar. Y todo es al tiempo de Dios. Ahora, qué bonito fuera que fuera el tiempo de nosotros. Lo que hiciéramos microwave, ¿cierto? Al instante. Pero yo diría que la vida cristiana fuera muy aburrida si fuera de esa manera. El paralítico que estaba en Bethesda, ¿cuántos años llevaba ahí enfermo? ¿Cuántos? 32, ¿no? ¿30 y qué? 38 años enfermo, postrado ahí. Esperaba hasta que bajaba el ángel y moviera las aguas y se metieran. ¿Cómo se iba a meter si no podía caminar? Esperó su milagro, pero le llegó. Este principio es de la vida que tenemos que empezar a esperar. Hay una historia de un rabino y un fabricante de jabón que era ateo. Un día mientras caminaban, el rabino dijo: hay algo que no puedo entender, dice. Hemos escuchado durante miles de años que Dios existe. Pero por donde quiera que miro maldad, corrupción, miro injusticia, dolor, abandono, rechazo, hambre, violencia, asesinatos y todo. Parece que Dios es una religión, porque no ha mejorado el mundo en absoluto. Así que le preguntó: ¿de qué sirve creer en Dios? El rabino no respondió nada. Se fue caminando y dijo: ¿y cómo le puedo decir a este realmente que Dios existe? Siguieron caminando, no respondió durante un tiempo. Siguieron caminando y finalmente se acercaron a un parque
donde estaban unos niños jugando, cubiertos de polvo, que jugaban en la tierra. Dijo, aquí lo tengo. Aquí me lo voy a agarrar. Dijo, mira esos niños, teniendo tanto jabón y por miles de años. Sin embargo, esos niños están sucios. ¿De qué sirve tener jabón? Y el fabricante de jabón respondió, espérate, rabino, le dijo. No es justo culpar al jabón por esos niños sucios. El jabón se tiene que usar antes de que se pueda lograr el propósito. Le dijo el rabino sonriendo, eso es exactamente lo que tenemos que hacer con Dios. Ahora, Dios ha existido por miles de años, pero muy pocos se le acercan a Dios. ¿Cómo va a poder hacer un cambio Dios en las vidas si no se le acercan a Dios? No se le acercan. El apóstol Pablo dijo así en Romanos 1:17, de hecho, el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe del principio a fin, tal como está escrito. ¿Cuántos justos hay aquí? Otra vez, voy a regresar. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. El justo vivirá por la fe. O sea, lamentablemente se nos cuesta mucho cuando son justos. No, ¿cómo? He hecho tanto maldad, tanto daño, que no califico ser justo. No eres justo porque tú dices que eres justo. Eres justo porque Dios dice que eres justo. Y el justo por la fe vivirá. Y esos son dardos que el enemigo nos mete en nuestra cabeza. Tú nunca vas a ser justo. A mí me bombardeó mucho de esa manera. Ahí me decía, a ti nunca Dios te va a perdonar. Y yo me la creía. Y eran mis luchas que tenía con Dios. Siempre cuando iba con Dios y me presentaba, yo pensaba que mis oraciones no pasaban del techo. Por tanta culpa que había en el corazón de José. El justo vivirá por la fe. La fe es más que creer. Eso implica una completa confianza en Dios, que va acompañada con acción. La fe debe ir acompañada con una acción. Al contrario, la fe va a ser muerta. ¿Qué dice? De la misma manera, ¿qué dice Santiago 2:17? De la misma manera, si la fe no va acompañada con hechos, ¿es qué? Así sola está, ¿qué? Muerta. No sirve para nada. Pero al esperar algo que no se ve, eso implica riesgos. La certeza en tu corazón, la confianza en Dios, eso es fe para llevar a cabo ese tipo de riesgos. Y muchas de las cosas que muchas veces nos impide a nosotros poderle creer a Dios, hay un gran enemigo, que es el temor. El temor siempre te va a querer robar las promesas que Dios te ha dado. Por eso los riesgos, el poner nuestra fe en acción, tenemos que vencer ese temor que tenemos en nuestro corazón. Tal vez es el rechazo, tal vez es el abuso, las deudas, el qué dirán, el ridículo que voy a hacer. Ahora, Noé se arriesgó a que no lloviera. Porque hasta ese día nunca había habido lluvia, ni mucho menos del diluvio. Pero tuvo fe, que se puso a construir una arca, porque Dios iba a destruir toda la maldad que había en ese pueblo. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Me encanta. Que aún no se veían. Noé nunca había visto llover. No sé cómo pudo construir una arca si no había arcas. Dice, acerca de cosas que aún no veía. Con temor preparó el arca en que su casa
en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué viene la justicia? Por la fe. Por la fe. ¿Somos justos? Por la fe. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué tenemos que hacer nomás? Tener fe y creer. Oye, es ahí fácil. Fácil se escucha, ¿cierto? Pero qué difícil es. Ahora Noé nos dijo, Señor, pero ¿cómo crees si nunca ha llovido? ¿Y tú me estás diciendo que va a llover? Tampoco le dijo, Señor, o sea, no manches, ¿cómo crees? Se van a reír de mí. Y se burlaron de él. Cuando él estaba construyendo el arca, ¿no se burlaban de él? Y decían, hey, no, él se quedó loco. Está construyendo un arca porque dice que va a llover. Pero él se tuvo que arriesgar a creerle a Dios. ¿Y qué pasó por arriesgarse, Noel? ¿Qué fue lo que pasó? Llovió. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se salvó él y su familia. Se salvó. Porque se arriesgó a creerle a Dios. Noé se puso a trabajar de inmediato, se arriesgó, puso su fe en acción. Tenemos el resultado: diluvio, destrucción. Las únicas personas que se salvaron, ¿quién fue? Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras. ¿Y quién más? Y todos los animales. Abraham se arriesgó. ¿Quién es Abraham? ¿Cómo es conocido Abraham? ¿El padre de qué? El padre de la fe. Abraham se arriesgó, iba a matar a su hijo Isaac. Se arriesgó a que lo juzgaran de loco, de asesino, porque Dios nunca le ha agradado sacrificios humanos. Ahora, ¿quién le hubiera creído, cierto? El hijo de la promesa. Abraham no le dijo a Dios, Dios, pero ¿cómo crees? ¿Cómo voy a sacrificar a mi hijo? En la bronca que me voy a meter con mi esposa Sara. Ahora, no fue fácil. No fue fácil el paso que Abraham hizo. Abraham estaba decidido a hacerlo. ¿Y eso se llama tener qué? Tener fe. David se arriesgó a morir, aun cuando menos se arriesgó a quedar en ridículo con todo el ejército de Israel, con Saúl, con sus hermanos, porque él nomás había ido a entregarle comida y terminó ¿qué? Se arriesgó a enfrentarse a Goliat. ¿Y cuál fue la historia? ¿Quién ganó ahí? David ganó. ¿Por qué ganó David? David tenía muchísima fe de que él no era el que iba a pelear, sino Dios iba a pelear por él. La fe sin riesgo no es fe. Sin acción está muerta. O sea que estamos fritos. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que arriesgar. Hay personas que creen tener fe es hacer las cosas seguro para que salga bien, pero eso no es fe. La fe se necesita atreverse a caminar aún sobre el agua. ¿Cómo le hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Mateo 14, 28, 29, ¿qué pasó ahí? 14, 28, Mateo. Le dijo, Señor, si eres tú, le dijo. Respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Eso es fe. Implica riesgos. Hacer lo que Dios te dirija que hacer, aun aunque te hundas. Aun aunque te hundas en tu proceso, el intento de hacerlo, eso te va a dar la fe para salir adelante. Y tenemos que empezar a esperar.
Ahora, si te desesperas al esperar, te vas a afligir, te vas a angustiar, te vas a afanar. Entonces no es fe. Conforme a tu fe se ha hecho. Aprendamos a no despreciar la fe. Hace algunos días escuché una frase que decía así: la gente desprecia la fe que le he dado. Estaba leyendo un libro diciendo Dios, la gente desprecia la fe que le he dado. Y busqué la palabra despreciar, y me vino la parábola del hijo pródigo, que narra el evangelio de Lucas capítulo 15 del 11 al 32. Ahí Jesús narra una historia de un padre que tenía 2 hijos. Lucas 15. Un padre que tenía 2 hijos, y el hijo menor le pide que le diera la herencia, los bienes que le correspondía. Este hijo menor deshonró al padre, porque la herencia siempre se pide cuando la persona fallece, ¿cierto? Él la pidió antes. Dice así Lucas 15, 14. Y cuando todo hubo malgastado, dice, fíjense qué desperdicio. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envía a su herencia, a su hacienda, para que aparentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las que comían ¿quién? Pero nadie le daba, ni eso le daban. Lo desperdicio, ahora todo quiso comer comida de cerdos, cuando los cerdos eran animales inmundos. Sin lugar a dudas, este hijo menor había desperdiciado los bienes materiales con todo el esfuerzo que su padre había ganado. Pero Jesús sigue narrando la historia, que este hijo menor volvió en sí y decidió que regresara a su casa del padre y pedirle perdón por haberse ido, por haberse haber desperdiciado sus bienes. Y el padre lo recibió como con reclamos, con palo. Lo recibió con una gran fiesta, ¿cierto? En su honor. Dice que mató al becerro más gordo de la granja. E hizo una gran comida, una gran fiesta de regreso. Pero ahí no se acaba el desperdicio en la historia. La Biblia sigue narrando más adelante que el hermano mayor estaba muy enojado. ¿Por qué se enojó el hijo mayor? Porque el padre había hecho una fiesta a su hermano que había desperdiciado todo. Este hermano mayor se enoja contra el padre y le dice, Lucas 28, 15, 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Versículo 29. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, el reclamo ahí viene, la inmadurez. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Ahora, este hermano mayor, dice la escritura, que estaba en el campo, ¿cierto? Como siempre, trabajando, sirviendo a su padre. El va y le reclama que no le había dado nada a él. Hasta mentiroso era. Porque no le dijo, no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No le dijo, no me has dado ni un cabrito, o sea, ni eso.
En pocas palabras estaba diciendo que nunca le había dado nada a él. Dejemos de quejarnos de nuestro pasado y poner nuestra fe en acción. Y a nosotros nos puede pasar igual. Puede ser que nuestro padre o nuestras madres no nos dieron lo que nosotros merecíamos. Ese cariño, atenciones, apoyo, educación, amor incondicional. Pero ya basta de quejarnos. Mejor disfrutemos de lo bueno que nos dieron. Porque hay algo que nos tuvieron que haber dado. O sea, no todo fue malo. Si yo pongo a hacerme un inventario de todo lo malo que me dieron mis padres, es mucho. Pero también hubo muchas cosas buenas que me dieron a mí. Muchas cosas buenas. Y sabemos que nuestros padres nos dieron lo mejor que ellos tuvieron, ¿cierto? Ahora, Dios está dispuesto a sanar esas heridas que hay en nuestro corazón. Así como Jesús sanó a sus hijos. Pero no seamos como el hermano mayor. Versículo 31-32 dice: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, dice, hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Ahora, los hijos que aman y le sirven al Señor tienen el derecho de tomar todo lo que hay en la casa del Padre. Ahora, mis hijos, Andrew te toma el derecho. Él sabe que su papá no le va a decir nada, porque él sabe que él tiene derecho como hijo. Él va, me agarra mis gorras, me agarra mis sudaderas, se terminan mis perfumes. Cuando voy y lo recojo, que ese perfume se me hace conocido. Y luego lo miro con mi sudadera Andrea, Alandro. Y dije, ¿qué onda? Y dice mi esposa, mejor cómprale perfumes a Alandro porque te va a acabar los tuyos. O sea, él sabe el derecho que tiene como hijo. Y sabe que su padre no le va a reclamar. A veces sí, dije, ok, te vas a llevar mi máquina para rasurar, te llevas mis tijeritas, úsalas, está bien, pero ponlas donde yo las tengo. O sea, no hay ningún problema con que uses todo, pero lo traes donde está. O sea, él sabe que él tiene el derecho como hijo. Y esa es la confianza que tenemos que tener nosotros con Dios. Ese derecho como hijos de Dios. Derecho de todas las cosas que Él tiene que son para nosotros. Y a veces la Azul va y me dice, pa, el Andrew en la mañana vino y le dice, shh, tu perfume. Dijo, mija, no necesitas decirme, ya lo olí ahorita que lo sube el carro. Pero esa misma confianza tenemos que tener nosotros con Dios. Dios es bueno. Dios nos ama. Deleitémonos en el Señor. Dice que Él considera todos los deseos que hay en tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Confiar significa tener fe. Confía en Él y Él actuará. Salmos 37, 4, 5. Tenemos que creerles a Dios. Dios es bueno. Jesús, en Mateo 13, miramos que Jesús no hizo ningún milagro. Está una parábola ahí. Léanla en su casa. Jesús no puede hacer ningún milagro en Nazaret. Ahí no hizo ningún milagro. ¿Por qué? Porque todos lo conocían a Jesús. Dicen, ¿cómo el hijo del carpintero, el hijo de María, dice que es el Mesías? Por su incredulidad, por falta de fe. Y qué triste, Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. Por el corazón duro de ellos. Por falta de fe. Ahora, ¿cuántos queremos un milagro hoy en día? ¿A cuántos les cuesta confiar en Dios?
más, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios? ¿Se han preguntado esa pregunta? ¿Por qué les cuesta tanto confiar en Dios? Aparte de que no hay fe, ¿por qué les cuesta confiar en Dios? Por las dudas. A mí me costaba mucho confiar en Dios y más ver a Dios como un padre. Yo decirle padre a Dios nunca. Era mi mentalidad. ¿Por qué? Porque yo traía mi paternidad muy quebrantada. La imagen de Dios para mí estaba muy quebrantada como mi paternidad, como mi padre que Él era, por mi padre terrenal que yo tuve. Y me costaba mucho confiar en Dios. Me costaba mucho confiar en Dios. Yo siempre decía en mis grupos de apoyo, es que yo no le puedo decir padre a Dios, porque a nadie le he dicho. Yo desde que tuve tanta edad ya no dije padre nunca. Esa palabra me pesaba decir, la palabra papá, la palabra padre. Hay esperanza, hice madurez, hice sanidad interior, y todavía seguí igual. José no podía decirle papá a Dios. Cuando entré en paternidad, en mi ciclo de paternidad, ahí Dios me dio una instrucción y dijo, José, de aquí en adelante, tus journals, no lo vas a empezar como buenos días Dios, buenos días Espíritu Santo, buenos días Señor, buenos días Jesús. De aquí en adelante es buenos días Padre. Dije, ¿qué? No puedo. No te puedo decir papá. Me cuesta decirte papá. Y Dios me dijo, tienes que tener fe y empezar a creer que yo no soy igual que tu papá terrenal. Y esas eran mis luchas con Dios. ¿Qué tuvo que hacer José? Arriesgarse. Padre, en esta mañana, ahí me quebranté. Ahí me quebranté. Dejé de hacer el journal, llorar y llorar. Fue lo único que puso ese día. No puede ser nada más. Pero ahí Dios, mi Padre, rompió algo que lo traía por años. Y hoy puedo decir con toda mi certeza y mi fe que tengo un Padre celestial. Amén. Que siempre me ha amado, que siempre ha estado conmigo, que nunca me ha dejado solo. Yo me tuve que arriesgar a creerle a Dios. Y a veces me cuesta como ustedes. O sea, no es fácil creerle a Dios. Pero he aprendido que es lo mejor que yo puedo hacer. Creer a Él. Si no le creo a Él, ¿a quién más le voy a creer? ¿A Juan Charrasqueado? ¿Verdad que no? ¿Chapulín Colorado? Oh, ¿quién podrá ayudarnos a hacer Chapulín Colorado? Yo, no. O sea, ¿quién es el único que nos puede ayudar? Es Dios. Arriesguémosle a creerle a Dios. Hoy Dios quiere sanar tu corazón. Hoy Dios está dispuesto a escuchar tu petición. Pídesela con fe y Él contestará esa petición. Conforme a tu fe se ha hecho. Acuérdense, cuando haya duda, digas, eso no es Dios. Señor, hoy tengo la certeza que conforme a mi fe, conforme a lo que yo creo, eso va a suceder. No es yo que se vaya a comprar un ticket de lotería, Señor, conforme a tu fe se ha hecho. No, o sea, todo es al tiempo de Dios, ¿cierto? También no va a ser como, quiero ganarme la lotería, o sea, ¿cómo se la va a ganar si nunca juega? Tenemos que tener fe en Dios. Pidamos como Salomón, ¿qué fue lo que Salomón pidió? Él no pidió riquezas. Fuera así de yo, Señor, Santo, dame esto y esto. Pero Salomón dijo, dame sabiduría, porque con sabiduría puedo tener riquezas y todo lo que yo quiera tener con la sabiduría. ¿Y quién fue Salomón? El hombre más que rico y más sabio, porque la sabiduría cubre todo. Así que pongámonos de pie.
La fe sin riesgos no es fe. Acuérdense, conforme a tu fe se ha hecho. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana. Hemos tenido el privilegio, Señor, de adorarte, de glorificarte, Señor. Para hoy hemos aprendido, Señor, a través de tu palabra, Padre, que necesitamos fortalecer nuestra fe. Hemos aprendido una frase, Señor, que yo te pido, Padre, que nos la recuerdes cuando estamos menguando en nuestra fe, Señor. Recuérdanos que conforme a nuestra fe, Señor, las cosas van a suceder. Hemos visto, Señor, el ejemplo de esos dos hombres ciegos que no los sanaste al instante, sino que tuvieron que esperar a recibir su sanidad. Y eso implica tener fe. Hoy yo te pido, Señor, en esta tarde, Padre, si hay alguien que necesita, Padre, que tú lo fortalezcas en fe, que vengas, Padre, en este instante y le hables a su espíritu, a su corazón, Señor. Háblales y recuérdales que tú estás con ellos, que esas promesas que tú les has dado, Señor, que esos sueños que han estado, Señor, polviados, Padre, porque no se han atrevido a conquistarlos por esa falta de fe. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy en día, Señor, toman vida una vez más. Toman vida esos sueños, esos planes que tú depositaste en el corazón de ellos, Padre.